garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación, a menos que esos derechos tengan un significado ahí.
tiene muy poco significado en cualquier otra parte. Mm, Bien, cuando llama a la puerta una inquietud para poder entender lo que estamos viviendo, eso es lo que sucede cuando tenemos que hacernos de herramientas para entender las realidades y poder tener una actuar más eficaz, argumentado, que tenga la fuerza precisamente del conocimiento, de la razón. Después de lo que yo les leí, que era mi libretita que cargaba como antropóloga, fue en 1994, después de este levantamiento indígena que ya les hablé sobre la no satisfacción por la no satisfacción de lo elemental de educación, salud. Y sentía que este capítulo únicamente mostraba una experiencia, pero ¿qué hacer? Me parece que en este episodio, al estar en la selva chapaneca, casi frontera con Guatemala, es cuando me cuestioné que mis conocimientos biomédicos no eran suficientes. Entonces fue que al regreso hago la especialidad y entonces tengo ya argumentos y elementos porque durante ese año del 94, regreso hasta el 96, 97 a la Ciudad de México. En ese tiempo, mi papel de trabajadora de la salud en una situación de violencia requería que hiciera yo informes a Amnistía Internacional y trabajara en colaboración con la Cruz Roja Internacional y otros organismos de ayuda humanitaria extranjeros que acudieron. No tenía ni idea que yo misma, como trabajadora de la salud, me amparaban tratados internacionales en situaciones como la que estaba yo viviendo y desarrollando mi profesión. Lo ignoraba a tal grado que cuando Médicos del Mundo Francia me llamó, porque supo de mí a través de una defensora de derechos humanos allá que me conocía y dijo que quería que trabajara con ellos, me pidió que contratara un seguro de vida. Absurdo, porque mi propio gobierno tenía la obligación de protegerme por los tratados que ha firmado en el ámbito internacional en situaciones de conflicto armado. Recuerdo que afuera de mi habitación, que me hizo la comunidad de tiras de madera, Médicos del Mundo Francia puso un hermoso cartel, un círculo con una paloma de la paz en medio, y de acuerdo a esos tratados internacionales de los cuales me enteré mucho después, me protegían y protegían el área donde yo trabajaba y a mis pacientes, porque esos son los acuerdos precisamente para delimitar áreas neutrales. Ignorándolos o no ignorándolos, obviamente no se respetaron en ese 1994. Y recuerdo que cuando presenté este capítulo como ponencia en un congreso, venía yo eh, tan indignada, tan dolida de recordar salir de las casuchas, de dar consulta y ver lo que veía y que nunca jamás en mi formación me habían acercado a esa realidad y la fui descubriendo de manera muy intensa. Y me salí de la habitación de mi paciente
Y lo único que pude hacer para liberar toda mi indignación, pero también mi frustración, fue caminar sola por una vereda y patear con fuerza las piedras que había en mi camino, y y hasta que me quité las botas me di cuenta que me había lastimado los dedos. Entonces tenía yo que aprender a manejar todo eso que me provocaba el ver a mis pacientes y en una situación tan limitada que las calificaciones no me servían de nada, no había recursos. Y entonces me planteé que esos pacientes tenían que salir ya o se iban a morir. Eran 2 especialmente graves, y le pedí al piloto que se los llevara a San Cristóbal, pero como era una avioneta, si se iban otros 2 se tenían que quedar 2. Bueno, doctora, regresamos por usted en 4 horas, los vamos a dejar a San Cristóbal y regreso por usted. Y con una chica que había estudiado botánica terapéutica en la India y sabía masoterapia, nos dejaron a los 2, a las 2, y las 4 horas se convirtieron en 7 días. Creo que en ese momento me reí, sí, me reí de mi idea que tenía. Cuando termine de estudiar medicina, me voy a ir al África, porque descubrí que no necesitaba ir al África para ver cosas tan terribles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud? Por supuesto, yo no deseo que ustedes pasen por lo que yo pasé. No se lo deseo a ningún profesional de la salud. Sin embargo, allí pude darme cuenta a las enormes limitaciones de nuestra formación. Y precisamente por eso el haber abrevado de antropología me permitió algo, pero no tampoco era suficiente. Y llegué a mover a medio mundo a mi regreso a la Ciudad de México por periodos y desde entonces tengo casi 40 años trabajando allá. Se ha convertido en un compromiso de vida, pero también me ayudó a entender de manera más profunda lo que es la relación médico-paciente. Y eso es lo que en este momento vamos a abordar. ¿Qué entendemos por relación médico-paciente? Porque esto que viví fue apenas la introducción de una violencia que viví más tarde. ¿Qué es lo que vino después? Pues entender que esa relación médico-paciente tenía que construirse ya no solo en ponte en los zapatos de tu paciente. Me sonó tan pobre y tan absurdo, porque nadie se pone en los zapatos de nadie. ¿Por qué no se pone nadie en los zapatos de nadie? Porque a lo mejor el otro calza del 7 y a ti te van a quedar grandes. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Entonces ahorita voy a poner una presentación que se llama precisamente la relación médico-paciente. Tenemos una tristeza grande y esa tristeza es de que falleció hace muy poquitos meses el doctor Arnoldo Kraus. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del doctor Arnoldo Kraus? Bueno, el doctor Arnoldo Kraus ha sido profesor de la Facultad de Medicina desde hace muchos años, pero después a iniciativa de 3 maravillosas estudiantes como ustedes de nuestra facultad, que consideraron que no era suficiente su formación en bioética y ética, conformaron, acercándose al doctor Arnoldo y también el doctor Ponce de León, que todavía está en nuestra facultad, e integrar, cuando vivía también el doctor Rui Pérez Tamayo, un equipo
y formar el Seminario Permanente de Bioética. Esto fue una iniciativa de alumnas sencillamente maravillosa. El doctor Arnoldo Kraus siempre fue una de las neuronas importantes de este equipo. Escribía una columna en el periódico y fue tan comprometido que por defender su postura ética, no voy a entrar en detalles, tuvo de alguna manera que ver con su despido del Instituto Nacional de la Nutrición. Un hombre, realmente un médico, ser humano maravilloso, comprometido, cuya preocupación principal fue el trato que le damos y cómo nos relacionamos con nuestro paciente. En esta imagen ustedes están viendo al doctor Roberto Campos, el coordinador de su texto, 1983, una servidora. Doctora, si está compartiendo no se ve. Ah, ¿no se ve? Aún no se ve Es la que como presentación. quité la otra y no he puesto compartir esta. Ah, qué muchacho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No veo aquí está. Tengo tantas ventanas abiertas, pero aquí está compartir. Aquí está. Ahí va. Ahora sí. Muchas gracias. Bien, entonces ahí están viendo en 1983, imagínense, ahora tenemos 73 y 74 años, el doctor Campos y una servidora y una amiga entrañable, Petrona, mujer indígena celtal, que nos ayudaba a traducir e interpretar durante nuestro aprendizaje como estudiantes de antropología. Ya habíamos vivido ahí en San Cristóbal como médicos y por eso regresamos a estudiar antropología. Y ya tenemos ahí al que llevaba de bebé en aquella fotografía que una vez les mostré con mi batita blanca y mi hijo del que les acabo de comentar hace un momento. ¿Qué pasó con estas experiencias? Lo que pasó es que fue necesario abrevar de manera más intensa de lo que los personajes que les acabo de mencionar. Aquí tenemos al doctor Rui Pérez Tamayo, investigador en el área de biomedicina en la Facultad de Medicina y autor de varios libros tiene un libro precioso de gran formato, más grande que pues como tamaño oficio, que se llama así, La relación médico-paciente. Y dice, el médico que no atiende de forma integral al paciente y solo lo ve como un caso más de cierta enfermedad, no solo es un mal médico, es un médico inmoral. Su participación en la ética también le hizo producir libros que ahora son fundamentales en nuestra formación y que desafortunadamente por este poco tiempo creo que ni en esa materia van a poder abordarlo del todo, pero ahí yo les mandaré la bibliografía. ¿Qué entendía yo por la relación médico-paciente y que tuve que construir nuevamente un concepto donde cupieran aquellas herramientas conceptuales que me dieran cuenta de una realidad más compleja, la que encontré cuando me fui al estado de Chiapas, un reflejo de la situación de uno de los grupos en situación de vulnerabilidad que no solo están ahí, que están en todo el país, pero de los que casi no se habla. Y entonces pude construir lo siguiente. ¿Qué es la relación médico-paciente? Es el núcleo medular de nuestro quehacer profesional. Espacio privilegiado en el cual nos encontramos frente a otro ser humano ante la posibilidad de crear en cada encuentro clínico
una renovada estrategia intercultural, cuyo eje rector sea la defensa de su dignidad humana. Rebasé el escalón de me encuentro frente a otro ser humano para diagnosticarlo y darle tratamiento, ¿no? Una estrategia intercultural que es más grande, cuyo eje rector sea la defensa de su dignidad humana, contribuyendo así a su derecho a la protección a la salud. Ya meto lo que estudié en el marco del respeto a su identidad, asunto que ustedes ya investigaron también, pero no solo la biológica, sino su identidad sociocultural. Si solo nos quedábamos en la biológica, nos quedamos muy racistas y además usando un argumento que ya está fuera de lugar. Entendidas estas identidades, en la lógica de su propia identidad personal y cosmovisión. Jamás había yo escuchado la palabra cosmovisión hasta 1980, en que un obispo, un historiador francés que ya había vivido allí entre los indígenas 40 años, hablándome qué era la cosmovisión. Entonces pude entender por qué una de las pacientes internadas en la clínica del IMSS se fugó. ¿Y dónde está Juanita? Una mujer indígena lacandona, recomendada, bueno, por muchas autoridades, y de repente se le pasa visita y Juanita no estaba. ¿Han visto a Juanita? De haber ido al baño. ¿Han visto a Juanita? Ya pasó tanto tiempo. Pues nadie encontraba a Juanita. ¿Qué pasó? Y es algo que yo no entendía. Juanita había llegado por una infección y una de las primeras cosas, pues, tomar muestras, mandar al laboratorio, pero también venía deshidratada y se le puso una venoclisis con un suerito, cosa elemental. Pasaron el tiempo, se esperaban los resultados de sus exámenes, se le daba de comer. ¿Y qué se le daba de comer? Dentro de lo que se le daba de comer, se le daba pan Bimbo, ni siquiera un bolillito, pan Bimbo, gelatina. Ya vimos lo que es cosmovisión. Cuando encontramos a Juanita, que se había ido al albergue de un matrimonio extranjero que se enamoró de Chiapas y hizo un albergue para indígenas lacandones y ahora es un museo, dijo: ¿por qué te fuiste, Juanita? Es que me estaban matando. Y pues esto te cae como pedrada en la cabeza, como me están matando si le estás cuidando y le estás dando de comer y le estás... Lo que pasa que dentro de la cosmovisión maya, cuando lean el Popol Vuh, lo cual les recomiendo, los dioses hicieron varios intentos para crear a la persona humana. Usaron muchos materiales, los cuales no resultaron de su satisfacción, hasta que lo moldearon de maíz, con harina de maíz. Entonces, para los lacandones y todos los indígenas de esta zona maya, el hombre está hecho de maíz. El maíz se transforma en su sangre. Entra a un hospital donde la visión es otra y nadie le explicó, porque todos éramos unos ignorantes al respecto, ignoramos que estábamos en otra cultura, ignoramos que había que adecuar nuestro lenguaje para explicarle lo que se le estaba haciendo, por qué, cómo, qué significado tenía. Y entonces ella decía: me están matando, no tengo tortillas, no hay pozol. El pozol es convertir el maíz en harina, pero tiene un proceso distinto al que se hace para formar las tortillas. Se le deja ligeramente una tendencia a agriarse
Y esto tiene un apoyo a la microbiota impresionante. Entonces, si te quitan el maíz, ¿qué está pasando? Te están matando, porque aparte, si no hay maíz, no se va a formar tu sangre. Pero además te meten una aguja con agua por donde corre tu sangre. Me están matando. Parecería absurdo, pero cuando dos cosmovisiones tan fuertemente arraigadas no se les tiende un puente de comprensión y explicación, van a suceder cosas como estas. Yo confieso que cuando he tenido pacientes apoyados por mi grupo que formé en el Hospital General o en cualquier lugar, siempre y cuando la contraindicación médica de su dieta, porque platico con los médicos y veo que les dan pan Bimbo y me dicen que no hay manera de cambiarlo. Yo he pasado, sí, lo voy a confesar, a menos que me vayan a acusar con el FBI, tortillas. Y no saben la cara de felicidad que ponen. ¿En qué momento la antropología y la medicina se enamoran? Pues a través de preocupaciones comunes, pero también de metodologías comunes. El territorio del antropólogo puede ser, ya lo dijimos, en su casa, en su colonia, en su escuela, en otro país, en unas islas, hacer estudio comparativo, integral, global. El territorio del médico de investigación es el cuerpo humano. ¿Qué diferencia entre un cuerpo humano y un país? También tiene su orografía, también tiene sus ríos, también tiene sus montañas, también tiene su piel, también tiene su olor, también late vida, tiene sus semillas. Sin embargo, el cuerpo humano que tiene todo eso, lo tiene en un territorio más acotado. Pero ahí está todo, por dentro y por fuera. Entonces el médico hace etnografía, claro que hace etnografía, desde su observación cuando entra su paciente, desde que le realiza su historia clínica, desde que ejerce una buena comunicación. ¿Y el trabajo de campo que hace el antropólogo? Pues el médico lo realiza haciendo la exploración física, porque ahí va a comprobar lo que le dijo. Va a hacer una investigación participante. Le dijo que le dolía y señaló el epigastrio, pues lo hace acostarse y se dirigirá después de empezar por la cabeza y todo lo que nos han enseñado, el orden de exploración, y pondrá énfasis en los lugares donde refiere el paciente sintomatología. Y allí podremos comparar entre lo que nos dijo y lo que se produce a nuestro tacto suave, profundo, percusión, etcétera, etcétera. Entonces, esta etnografía territorial en el cuerpo es fascinante porque también debemos aprender a interpretarla. Esta imagen ya la habían visto en el mural de Diego Rivera porque trabajamos con cuerpos, sí, pero cuerpos que no viven todos, son cuerpos sociales. Y aquí es donde entra el arte de la medicina. Cómo conectar y articular la función corporal con su subjetividad y su materialidad con ese entorno social, porque ese entorno social va a ejercer un impacto en ese cuerpo biológico, pero también el cuerpo biológico, con su conducta, con sus acciones, con su mano, con su ingenio, con su habilidad y sus herramientas, ejerce un impacto no solo en la sociedad, sino en la naturaleza. Entonces, ser humano, cuerpo social y la naturaleza están íntimamente ligados. Y esto no es una cuestión de concepto actual, es un convencimiento en la cosmovisión indígena de todas las culturas de nuestro país, absolutamente todas.
talas el bosque, talas tu vida. Esta manera de acercarnos al cuerpo y esta otra tiene cientos de años en medio, pero además de algo de lo que nos sentimos orgullosos, yo diría penosamente orgullosos, la tecnología, la modernidad, y esto es sencillamente horroroso. ¿Qué les puedo decir? Que soy madre. He tenido 3, 2 abortos, 3 cesáreas. Y durante este momento tenía yo 4 años de casada, de haber terminado el servicio social, y empieza el sangrado, me lleva el doctor Campos al hospital de Venados, por eso doy clase desde hace muchos años, porque pedí ese hospital. Me lleva allí, porque tenía derecho al seguro social por él, médico familiar. Llego en la madrugada, me ingresan a urgencias, me recibe un médico que estaba leyendo su libro, no me voltea a ver, no me dice buenas noches, ¿qué le pasa? Lo primordial, y le dice a la enfermera, hazle la historia clínica, ¿no? La enfermera me hace la historia clínica mientras mis dolores son horrorosos y el sangrado también. Después de mucho rato va y nos hace, ya que nos juntamos como 5 mujeres que no les había revisado, dejó su librito, que por cierto, me acuerdo muy bien, aunque iba yo en una situación horrible, no era de medicina, nos hizo el tacto, nada más se cambiaba el guante, ni siquiera decía, ¿me permite, señora? Le voy a molestar un poco. eh, Alguna palabra, alguna mirada. Cuando estamos así las mujeres nos sentimos terribles, terribles. Mi primer embarazo. Después de que me revisó, dijo, están muy amontonadas aquí, llévala a camilla al pasillo. Ya en el pasillo sola, nada más con la batita, sin una cobija, ya eran como 4:30 de la mañana. Señorita, por favor, cuando pasaba la enfermera, un cómodo. Ahorita nunca me llevaron el cómodo. Sucedió lo que tenía que suceder. Y veía yo acostada el goteo de la camilla en el piso del pasillo. Me dolía tanto y tenía yo tanto frío. Señorita, por favor, ¿me puede permitir una sábana? Ahorita la sigo esperando. Empezó a amanecer y si algo le va mal a un paciente es el cambio de turno. Obviamente, como nadie me llevó el cómodo y seguía sangrando, tuvo que ir el de la limpieza. Y entonces le dije a ese humilde señor, puesto que el personal no me hacía caso, señor, le pido, por favor, le suplico que salga a la sala de espera y pregunte usted por el doctor Campos. Dígale que es urgente que me saque de aquí porque no me han atendido. Por favor, se lo suplico, nadie me hace caso. El señor lo hizo. Por fortuna, él llevaba la bata blanca puesta, pudo pasarse, colarse. Me vio en esa situación y estaba furioso. Iba a ser nuestro primer bebé. Pues no había nadie con quien hablar. La que se va ya no me toca. La que llega apenas me están entregando. No sé. Finalmente, cuando le digo, ¿sabes qué? Llévame de aquí
a cualquier otro lugar, pero sácame de aquí. No, señor, que mire, que espere, que no sé cuánto, que no sé qué. Ya llegó el jefe de departamento clínico, fue, se enojó, reclamó, me pasaron después de 5 horas, 6 horas de que había yo llegado. Ni siquiera una pastillita para el dolor. Me hicieron el legrado, regresé a mi casa, más que el dolor físico, después era el dolor emocional, y yo seguía sangrando. Entonces me dice mi esposo, vamos a regresar otra vez, seguramente quedó algún resto placentario. No me vuelvas a llevar al Seguro Social. Y hasta la fecha, jamás he regresado al seguro. Decidimos ir con el que fue nuestro maestro de ginecobstetricia, el doctor Rafael Manzanilla, que desafortunadamente también ya falleció. Fue el director de López Mateos, pero fuimos a su consultorio particular. En efecto, había restos placentarios. Otro legrado. En esta posición es horroroso. Claro, para un legrado ya era necesaria esta posición, pero para un parto no es tan necesaria esta posición. Vean cómo tiene las piernas amarradas. Esta experiencia no terminó allí porque antes de que me dieran de alta en el Seguro Social, bueno, ya me llevan a mi cama, pasa visita el médico, típico, ustedes lo viven con el séquito de estudiantes, y entra a la sala diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué, mano? ¿Vemos el food en tu casa? No, a mí me tocó la semana pasada. Bueno, fulano de tal, yo llevo las chelas. Y en eso van caminando todos, ¿no? Llegan enfrente de mi cama, una de las camas de la sala, y le dice a la enfermera, ¿y esta mujer? Pues anoche, doctor, llegó. Oiga, antes de que se nos vaya, me la pasa para Salpingo. Y en ese momento yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué Salpingo? Yo no vine para que me hagan una salpingoclasia. Tuve un aborto incompleto. Me hicieron un legrado. Entonces dijo, a ver, pásame el expediente. Y me volteé a ver en lo que le dan el expediente y me dice, sabe mucho, ¿no? Esta señora sabe mucho. Y yo, claro, porque soy doctor. Imagínense que yo hubiera sido la señora María del Carmen Gómez, esposa de un obrero, de un oficinista, que no sabe qué era la salpingo. Estamos hablando de 1977, 1978. Me hacen la salpingo porque el médico ni siquiera tuvo la prudencia de, antes de abordar a la paciente, primero saludarla, hacer que sus estudiantes la saluden, porque llegan como robots. Nadie la saluda. Después, pedir el expediente, leerlo de quién se trata y de qué se trata, y en base en ello, hablar. Carlos Lenkendorf, que escribió su tercer capítulo del libro, filósofo, hizo la recolección y traducción de poemas que escribieron los propios indígenas tocolabales, y aquí está uno de ellos. Y le vamos a pedir a Mariano que lo lea. Lo escribió un varón tocolabal. Por favor. ¿Ahí me escucha bien, doctora? Perfecto. Bueno, dice en el hospital. Escuchen bien, hermanos, el cuento que les digo
las cosas que yo veo. Aquí al hospital enfermos llegan, muchos del pueblo diferentes, con males muy diversos. Aquí en Comitán me hospitalizaron y los que sufren mucho por gravedad, enfermedad, hermanos, nuestros son algunos como dolores y otros sin dolor. Por ello bien observo el modo de su hacer. Este paciente falleció de leucemia en el Hospital de Salubridad de Comitán, pero dejó su memoria y le llamó en el hospital. Es apenas un fragmento. Gracias, Mariano. No, ¿de qué, doctora? Recuerden que la relación médico-paciente puede ser en cualquier espacio físico. No nos clavemos con la idea que solamente es válido, que solamente se va a dar, porque pensar que solo es en un consultorio con un escritorio en medio del que sufre y el que se supone que sabe, es muy limitado. La relación médico-paciente debemos establecerla como esta estrategia que dijimos al principio que puede funcionar en cualquiera de estos lugares. En un consultorio público, por supuesto, aunque sea en la colonia más fregada. En un consultorio privado, igualmente la calidad. En la alcoba de un paciente porque nos llamaron en la madrugada, por supuesto. O a lo mejor en un espacio inusual, como en mi caso, en un campo de batalla, en la calle, en el metro, en el salón de clase, en cualquier momento, al que voltean a ver es al que trae la bata blanca. Porque esta relación médico-paciente, recuerden que alimentó con sus resultados de enfrentar los problemas de salud, aún en los espacios más difíciles, y contribuyó ese conocimiento que se obtuvo, aún con limitaciones, registrado en la historia de la medicina y que alimentó el conocimiento clínico. Si no se hubiese realizado esta relación porque no hay consultorio, porque no hay privacidad, porque no tengo un escritorio bonito, porque no tengo luz, entonces la historia de la medicina no se hubiera escrito, y no solo escrito, sino no hubiese dejado huella en los descubrimientos, pero también en las técnicas que se pudieron desarrollar aún en la carencia. Aquí tenemos dos fotografías. Todas estas fotografías son mías. A la derecha dice Snaposhil. Sna es la casa de la curación. Y como ven, es de puras tablas, de techo de lámina. Y tenemos fiesta porque nos la acaban de construir y ya tiene piso de cemento porque era de piso de tierra. Esto es 1999 en Acteal. Y allí se ve un chico que es promotor indígena de salud y por eso adornamos, porque ahora tenemos un espacio propio donde podemos poner una mesita, una silla y unas tablitas para colocar lo más indispensable para para la consulta. A la izquierda estamos observando el interior del Hospital San Carlos en el municipio de Altamirano, estado de Chiapas, muy cerca de Comitán, donde fue este indígena del poema. Y este hospital verdaderamente intercultural es una fotografía de no, lo manejan religiosas de San Vicente de Paúl. Algunas de ellas son la anestesista, la pediatra y casi siempre el cirujano es algún extranjero que va a hacer labor humanitaria. Y yo conocí a un barcelonés que fue por un año y se quedó 5. ¿Por qué digo que intercultural?
antes de que fuera el boom de la interculturalidad en la academia, etcétera, etcétera, porque se adecuaban a la cultura local. Venían y siguen llegando desde Guatemala, cruzan la frontera porque saben que el Hospital de las Monjitas sí los entiende, no los regañan. Hay monjitas que hablan su idioma, pero además no sacan a los familiares, por supuesto, siempre y cuando no haya una contraindicación muy fuerte para que el papá o el hermanito, como en este caso, esté meciendo la hamaca. Díganme cuándo han visto una hamaca en el Centro Médico Nacional. Nunca. En cambio, aquí mueble que pertenece a la cultura maya, que aunque no es originario de la cultura maya, fue adoptado y forma parte de la cosmovisión y de la cultura, las ancianas, sino para parir, para tener el parto. Y pueden entrar con ciertas medidas de lavado de manos a la entrada, etcétera. Y este hospital está sencillamente hermoso porque el viejito ya lo destruyeron y han hecho un hospital con el proyecto intercultural de un arquitecto holandés maravilloso, que dan ganas de trabajar ahí. Así como vimos los modelos médicos, el modelo médico hegemónico, el modelo subalterno, el modelo de atención doméstica, existen modelos de atención en la relación médico-paciente. Al que le estamos apostando, pues es el interpersonal e intercultural, porque visibiliza el padecer. Y si ustedes se fijan en negritas, una referencia que subrayo es: uno visibiliza el padecer y el otro invisibiliza el padecer. Pero ¿qué caramba es el padecer? Porque a veces usamos como sinónimo enfermedad, patología y padecer. De acuerdo al artículo que van a leer en su texto, el padecer es esa experiencia absolutamente personal donde puede haber o no una patología. Dicho de otra manera, en ocasiones sin haber patología o cuando la hay, es esa manera particular de experimentar y de organizar tu vida por esa patología o sin esa patología. Pero algo te está molestando. Aunque tú mandas a hacer todos los estudios y todo está bien, hay algo que no le permite a esta persona sentirse sana, sentirse en equilibrio. Pero señora, usted no tiene nada, mire sus niveles de bla, 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 todo está normal. Entonces, ¿qué será? ¿Sus nervios? ¿Le damos diazepam? Los pacientes nos ayudan diciéndonos lo que sienten y lo que ven, pero los signos, que es los que se ven, no siempre los descubren ellos, sino los descubrimos a veces algunos cuando hacemos la exploración física. Pero los síntomas que nos refieren, nosotros no los vemos, pero no por eso no existen. El paciente insiste en que los tiene. Esa toma en cuenta y darle importancia a lo que nos dice el paciente, puede que ahí podamos hurgar el padecer, porque es una vivencia, es una experiencia, no es un granito, no es un eritema, no es un cambio de coloración, no es una erupción. Entonces le estamos apostando a este modelo interpersonal donde el cuerpo
no solo es materia, también es símbolo. A lo mejor el símbolo se queda desempleado. Su biometría está normal. No hay infección urinaria. El ultrasonido está normal, pero no se siente bien. Recordemos que el cuerpo también es un símbolo. ¿Qué está simbolizando? Frustración, enojo, indignación, nostalgia, limitación, desgaste, baja estima. Entonces no solo es cuerpo biológico, ¿verdad? No olvidarnos, y cuando no nos olvidamos de todo esto, de que no solo es materia, ¿por qué? Porque ya vimos todo esto. Tiene una identidad cultural, tiene una biología, pero también una identidad cultural. Es un actor social en este proceso de salud, enfermedad, atención y muerte, pero también del padecer como símbolo. Tiene una cosmovisión particular, es el poseedor único de su corporalidad, es el dueño, es el que manda, es el que decide, es su territorio de dignidad, es lo que forma parte de su integridad como materia, pero también como símbolo y subjetividad. Y eso es un rasgo absolutamente intrínseco, no porque un partido político o el médico se lo dé. También tiene miedos, temores, esperanzas, ¿por qué no puede dormir? No, pues su cabecita está bien, lo que pasa es que tiene temor. ¿Temor a qué? ¿A perder el empleo? ¿A no poder pagar la renta? Y eso tiene que ver cuando va con nosotros, por supuesto, pero también tiene esperanzas y está librando batallas. Nosotros mismos, en este momento, aunque no se nos denomine paciente, tenemos temores, tenemos esperanzas y estamos librando batallas. Pertenece todo paciente a un género, tiene una opción sexual determinada. Y pensemos en este espectro LGTB, etcétera, etcétera, pero también pertenece a una generación y eso tiene un impacto en el estado de su salud. Es el primer hijo, es el del medio, es el mayor, le cargan la mano, es el chiquito, está muy consentido, nada más dice, ¿qué quieres, mi amor? Somos tantas cosas. Le vamos a pedir, por favor, a Anaí, que nos lea esta lámina. Claro, ahí me escucho bien. Perdón si me escucho un poco ronca, es que estoy enferma. Ay, no, mejor no, Anaí, espérate, no lastimes tus cuerditas Si vocales. quieres, yo lo Ay, leo, gracias. doctora. Sí, gracias, Esther. Bueno, experiencia del padecimiento, perdón. Fenómeno social cambiante de naturaleza subjetiva, donde los enfermos y personas de su red social cercana perciben, organizan, interpretan y expresan un conjunto de sentimientos, sensaciones, estados de ánimo o emociones y sensaciones corporales. Además se presentan cambios en la apariencia física, alteraciones en los sentidos y una serie de sucesos ligados y o derivados del padecimiento y su atención. Todo ello en el marco de las estructuras, relaciones y significados sociales que lo determinan y moldean. Mercado 1999. Eso nos está pasando. Estamos en este momento experimentando frente a un fenómeno social violento, una serie de cambios en nuestro cuerpo, pero no necesariamente, de acuerdo al otro autor, no necesariamente enfermos, y que tenemos que organizar todo lo que sentimos, nuestros estados de ánimos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, todo lo que hablamos al principio de la sesión con la compañera que se expresó,
¿qué está pasando? Nos sentimos inseguros. Ahora ya no caminamos pensando o escuchando una canción con los audífonos, ya nos ponemos en alerta, los niveles de nuestra adrenalina se nos trepan hasta las orejas porque estamos pendientes de alguien que haga un movimiento extraño, alguien que se te quede viendo, etcétera. Ya modificamos y organizamos, interpretamos y expresamos. En algunos esta preocupación llega a ser tal que cambia su apariencia física. Pues ya no se arregla como antes, a lo mejor, no, hoy no me baño, ¿para qué? No, no, pues me llevo la misma ropa y empieza a haber una serie de modificaciones en nuestra apariencia, no solamente en nuestras emociones. Puede coincidir con alguna enfermedad o, o ser su consecuencia. Ser la manera como esta es vivida, experimentada, sentida por cada quien y por cada quien es diferente. Oye, no te preocupes. Yo también tengo diabetes y mira, viva la vida, no te angusties tanto, sigue tu dieta. Puede también constituir por sí sola el problema y por eso va con el médico, pero el médico no encuentra nada. Yo recuerdo que estaba en la comunidad en el 99 dando un taller y llega uno de los promotores, doctora, ¿puedes venir al consulta? Mientras ellos daban la consulta, yo estaba dando el taller. Puedes venir porque no sabemos qué tiene la paciente. Pacienta, le dicen, la paciente. Y voy, ya le tomamos signos vitales, me dijeron, todo estaba normal. Observo que la mujer de aproximadamente 43, 42 años tenía el acate rojo amarrado, así como esta pintura. Bueno, ella tiene cubierta la cabeza, este nada más la tenía aquí amarrada en la frente, bien apretado, y una mirada tristísima. La reviso, en efecto, no encuentro nada físico. Estoy en las montañas, ¿eh? Estoy en las montañas de Chiapas. Y le digo, vamos a verte a tu casa más tarde, terminamos aquí y después voy a tu casa con el promotor y platicamos despacito, ¿te parece? Pues me contestó como que le daba igual, ¿no? El asunto que fuimos, el promotor y yo la verdad no encontraba cómo ayudarla, porque no encontraba algo que combatir, pero se me ocurrió en qué fecha estamos. Al otro día era 22. Día 22. Y en esta comunidad, todos los días 22 de cada mes, desde hace 30 años, hacen una conmemoración por la masacre de Acteal, donde murieron de algunos de ellos hasta 9 miembros de tu familia en manos de los paramilitares. Y entonces empiezo por ahí y un poco a echar mano de lo que observé a través de todo el tiempo, desde 1980 que vivía allá, y pedí una crema, cualquier crema. Me senté en una sillita pequeña a un lado de su cama, sobre 2 ladrillos, de 4 esquinas había 3 tablas que eran su cama. Entonces yo en una silla pequeñita para estar a su altura, le empecé a tomar los pulsos. Allá existe un especialista que se llama pulsador. Empecé a registrar sus pulsos, el promotor de salud anotaba, vimos que estaban muy, muy acelerados, no había fiebre, su presión arterial dentro de límites normales. Y empecé a dar masaje en cada pulso, todos los pulsos que conocemos, y después empecé a cantarle. No me pregunten de dónde me nació la idea de cantarle, quizá de la desesperación. ¿Qué haces con una paciente así? Empecé a cantarle bajito, suavecito,
Me senté a un lado de ella, la abracé por los hombros, terminé de darle el masaje y le pedí al promotor de salud que me siguiera susurrando. Tuve que elegir una melodía que él conociera. Se quedó dormida. Pedí que le hicieran una tisana de hierba de San Juan. Busquen para qué sirve. Y la dejamos muy tapadita con su té y nos retiramos. Al otro día regreso para ver cómo había amanecido. Eran como 7:30 de la mañana, pues yo vivía ahí en la comunidad. ¿Dónde estaba? Estaba en la cocina, desayunando, platicando, sin el pañuelo en la cabeza, como si nunca hubiera estado mal. Pase, doctora, ¿quiere una tortillita? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. No sé, y a veces bromeo que si el doctor Rui Pérez Tamayo hubiera sabido de esto, a lo mejor me corre de la Facultad de Medicina o me felicita, no sé cómo hubiera reaccionado. Lo importante es que era algo tremendamente simbólico. Era la fecha de la masacre de Acteal, que llegaron los paramilitares y mataron a 45 personas. Qué curioso, me dice su marido hasta ese día. Todos los meses es lo mismo, doctora. No olvidarnos que estamos bajo la protección de la lex artis, del derecho consuetudinario para curar y aliviar el dolor cuando podemos. Hay una legislación sanitaria y hay que aplicarla. Dice aquí que hay que aplicar la ética, la bioética y la deontología. ¿Qué diferencia hay entre estas tres áreas que se dedican a valorar y reflexionar sobre la moral? La ética, nos dice el doctor Rui Pérez Tamayo, es considerada dentro de la relación médico-paciente. Esa es la ética médica. La bioética es posteriormente investigadores, biólogos, curiosamente, como Potter, establecen que esa conducta de respeto y horizontal debe de ser no solo con las personas, sino con la naturaleza misma, pero también debe de fijar los límites de los avances de la ciencia, para seguir cuidando la vida. Y la deontología médica son las normas que se establecen en cada disciplina como un código y un listado de normas que hay que cumplir, llegar a tal hora, checar, qué sé yo, ir siempre de blanco, usar corbata o usar una bata o usar el vestuario adecuado a lo que te dedicas y tener ciertas conductas dentro del lugar de trabajo. Estas tres, pues, son las que vigila la Lex Artis. Vamos a dejar hasta aquí y poner ahora, aterrizar nuevamente una realidad conceptual, vimos cómo nace a través de la historia, después vimos una experiencia de la realidad. ¿Qué pasó aquí? Ni, Vamos a bueno. moverlo. Sí, dime. No, le iba a decir que Dice capaz ni con configurar. restaurar, pero no sé. Cuando la voy a quitar mientras para poder ver la video. Bueno, entonces, sales de la facultad. Qué bonito, qué lindo, tu cédula, tu examen profesional, tan, tan. Te vas a conquistar el pintaron en la
carrera y muchísimo más. ¿Qué haces? Buscas cómo solucionar esos asuntos que no aprendiste a manejar. Bueno, ya te allegaste instrumentos. Ahora regresas a la realidad porque crees que ya tienes más elementos y te vuelves a encontrar con realidades todavía más complejas como esta. ¿Se ve? No, doctora, está No como se que ve. trabado. Grabado. Ah, otra vez lo mismo. Ah, es que no puse compartir. ¿Se ve? Listo. Los mataron mientras rezaban. Los mataron y eran niños. Los mataron y eran mujeres. Los mataron y eran ancianos. Los mataron y estaban desarmados. Los mataron cuando oraban por la paz. Los mataron a pleno sol y por la espalda. 45 muertos que nos duelen. 45 asesinatos que nos avergüenzan. Una masacre. Actear de olvidar jamás. Son 8 fallecidos. Ajá, su papá. Su hermano. Su cuñada. Su hermano. Y su hijo y una hija. Muy doloroso. Muy doloroso porque Víctor, el Alonso Vázquez es nuestro jefe de zona, animador de la palabra de Dios. ¿Por qué cree que los mataron? Inocentemente, porque ningún delito ha cometido nuestros hermanos fallecidos. Solo por quiere integrar. Ni tienen armas, nunca usamos armas. ¿Qué mujer tienen? Pues aquí están rezando, pues. Niños aquí están con sus papás, sus mamás, porque sus papás aquí están orando. Y hasta los niños están aquí con sus papás orando, pues, rezando, pidiendo paz, pidiendo paz para el pueblo de Chenaló sobre la guerra que hay. Ningún delito tienen. ¿Qué delito tiene un bebé de 9 meses? Todavía no habla, todavía no camina. Pobres mujeres, cuando lo mataron. Es 2 días de ayuno que llevan. Empezaron el primer día, aquí estaban reunidos todos rezando y cantando, ¿no? Entonces, ya el siguiente día aquí estaban, ya habían sabido que alguien que iba a venir, ¿no? Por ellos. Entonces, ya el segundo ¿Iba a venir quién? pues los tristes que van a venir a atacar. ¿Por qué sabían? Porque alguien les avisaba. Alguien les avisaba y que van a entrar por ustedes y van a matar. Y no lo hicieron caso. Entonces, cuando estaban rezando aquí, ahí están todos hincados
ahí rezando, ¿no? Con el ayuno que no han comido, ya llevan 2 días. Y entonces fue al momento como a las 11 de la mañana que salieron los salieron en este lado. Entonces fueron bajando de aquí y para esconderse, ¿no? Mi dolor, mi tristeza, mi preocupación no es solo municipio sufre y en todas partes sufren en esa misma manera, porque la raíz de esa violencia no es de aquí, sino que de allá, de los grandes, poderosos. Tienen los paramilitares matando mujeres, matando niños. Pues no sé, qué es lo que quieren los negros. Es el Guadalupe Gómez Armando, el número 39. Pues sí, pudieron salvar ellos porque, o sea, no estaban junto con mi papá. Y ellos, pues, como aquí hay unas cuevas que va acá, por donde pasa el corriente de agua, entonces ahí se aventaron. Entonces ahí se quedó la sangre, ahí se quedó la blusa, el rebozo y zapatitos. Aquí lo encontramos hoy. ¿Cómo te sientes ahorita, Reyes? Pues la tristeza. La tristeza. Porque de todo. Pues que por amor nada. Queremos que se castigue el presidente Jacinto Arias Cruz, porque es el que organiza esa matanza, esa violencia. De Dios, 2 hijas. 2 hijas. Ella no vive su esposa, solo vive con sus hijas y se murió y quedó huérfana. Y hay familias que se perdió la vida de toda la familia. Castigo ahorita para mí que se va castigo de yo volví a ti, más canco ti, ya está. Te pedimos, Señor, para que castigues a los asesinos aquí en la tierra, así como vas a dar castigo después de muertos. No queremos más sufrimiento, estamos todavía en la tierra y mientras estamos en la tierra vamos a fortalecer nuestros corazones para que mostremos nuestro trabajo y el cumplimiento de la palabra de Dios, para que no quedemos muy tristes, aunque es muy triste todo lo que pasó. No queremos que venga la gente mala, que viene a matarnos. Por eso vamos a hablar, a pedir con más fuerza al Señor para que sea fuerte nuestro corazón. Pantalones. Ejun. Ani puro fiesta. Ejun. Los de seguridad se separaron y luego los priistas se juntaron y juntaron armas. Los de los chorros, Esperanza, Chiquil, Chimuc y mismos de Acteal, otros. Todos priistas llegaron a la ermita de Acteal, donde estábamos rezando. Llegaron más de 200 priistas y nos dispararon. Los mismos que me dispararon.
Sonst du ik tahun para kita bagi jalan. Unos la unos la que dicta de pues máscara. Unos tienen máscaras, los demás estaban vestidos iguales, informados como seguridad pública. Ahí quedé con los muertos, yo abajo, muchos encima de mí. Yo también estaba casi muerto. Me quedé ahí hasta que empezaron a quitar los cuerpos de mis compañeros. Pero porque la salido al fato al tal de Chile. Mataron a mi esposa. También 2 de mis hijas murieron. Solo me queda mi hijo que está en Tuxtla. Me quedo solo, sin mi esposa, mis hijas. Mi hijo que me queda perdió su mano por las balas. La niña llegó en un estado con 2 impactos de bala en el miembro inferior derecho. ¿Sus familiares saben algo de ellos? Pues, según refieren estos que también quedaron a la matanza. Y ellos no sé de dónde sacan fuerza, dicen que su sangre no se va a quedar nada más así en olvido, sino que su sangre da fuerza. También en las oraciones le decimos a Dios que tenga piedad de nosotros, que no sea necesaria más sangre india para hacer brotar la justicia en nuestra patria y que no sea necesaria más sangre humilde para hacer germinar como la flor de la paz que tanto anhelamos, pero la paz verdadera, la paz justa. Nosotros con mayor dolor esa Navidad, pero nunca olvidaremos la sangre de nuestros hermanos. Es una historia. Al seno de la tierra han vuelto las abejas. El llanto abre nuevos surcos, pero no ahoga la memoria. Pospuesta, pero no olvidada, ha dejado la muerte la esperanza de una tierra bañada por ríos de leche y miel. Nunca más. Establecer una relación médico-paciente en medio de una situación de violencia es todo un reto, pero no tenemos que olvidar que la violencia no solamente es con balas, que hay tipos de violencia, hay muchos tipos de violencia, desde esa violencia sutil que pasa desapercibida por nuestro tono de voz, porque nos arrimamos hacia el lado opuesto de la persona que, sin decirlo, la estamos rechazando. ¿Cómo actúa todo eso en los demás? Evadir nuestra mirada, la violencia estructural, las diferentes formas en que la violencia se manifiesta son muy camaleónicas. La más evidente es como esta, la violencia armada. Y el personal de salud aquí tiene desafíos enormes
porque también el profesional de la salud tiene influencia y es impactado por esta violencia. Yo recuerdo que cuando los que recibimos apoyo de un grupo de psicólogos italianos que llegaron y dijeron, queremos platicar con los médicos, que nos digan cómo ven esta cuestión de salud mental, por dónde podemos apoyar, pónganos al tanto. Y les empezamos a exponer la situación, lo que vivíamos, lo que veíamos, qué hacíamos. Y fue muy interesante cómo ellos nos respondieron. Nos parece, dijeron, que antes de empezar con la población tenemos que empezar con ustedes. Eso significaba que ya mostrábamos el personal de salud, que quiero decir era más el personal de salud extranjero, solidario, que vino desde sus países a ayudar. Ya nos había impactado esta violencia, porque también las personas que nos comprometimos al trabajo en salud éramos vistos como enemigos porque estábamos ayudando a los indios. Las repercusiones fueron importantes, no solamente localmente, para ser observados por el ejército, sino aquí en la Ciudad de México, en nuestros mismos centros laborales. Ah, sí, un menosprecio por el trabajo, al igual que a los indígenas, una actitud discriminatoria. Imponer una relación médico-paciente respetuosa en estas condiciones, ¿es posible? Sí, es posible. Y con esto que acaban de observar en las imágenes, podrán entender la paciente que les comenté, cómo su padecer era precisamente en la fecha en que se había llevado a cabo un evento tan doloroso. Claro, no tenía nada físico, todo era a nivel de la subjetividad. En la cultura maya existe en la cosmovisión la creencia de que no solamente se tiene un alma, se tienen varias almas, pero además cada persona al nacer tiene un animal compañero y lo que le pasa a ese animal compañero en el monte, en el cerro, en el campo, le pasa también a la persona. Si no retorna esta alma que se sale cuando existe un evento traumático como el que acabamos de ver y no tiene un tratamiento de acuerdo a su cosmovisión, cosa que los médicos no sabemos hacer, entonces puede morir el paciente. De allí que la importancia de los especialistas de allá, los médicos tradicionales se llaman Giloletic. Gilol es uno, etic, la terminación etic es el plural. Gilol, etic, los médicos tradicionales. Porque su tratamiento es ritual para llamar al alma que regrese al cuerpo, que esté completo y entonces habrá salud. Si se mantiene fuera, tiene muchos peligros esa alma. Puede ser robada y vendida. Y si no se recupera, la persona muere. Hay un libro precioso que se llama así, Alma robada, alma vendida, de un antropólogo alemán que tuve la fortuna de que fuese nuestro amigo hace muchos años. Él recolecta en la década de los 70 un rezo para retornar el alma de un rezandero tzotzil, muy cerca de donde fue la masacre de Acteal, la graba con el respectivo acuerdo, permiso, graba la oración, la escribe como Sagún en tzotzil, en su libro,
y la otra columna en español. Es una oración larga, bellísima. Cuando termina el libro, regresa de Alemania, va a Chiapas y se dirige al pueblo para entregar el libro terminado y agradecer a la comunidad haberlo recibido, haber confiado en él y permitirle entrar a esa privacidad, ese lugar tan místico, siendo extranjero, y haber podido grabar la oración. Lo hizo, la gente muy contento, comió con ellos, les dejó el libro, porque además iban a poder leerlo los que sabían leer. No hay nada, no tengo ninguna imagen, no se preocupen, no puse ya ninguna imagen. Y cuando él sale de la comunidad y se va a la carretera para esperar el transporte público, ¿qué es lo que pasa? Se detiene un auto con vidrios polarizados, bajan personas de traje y lentes oscuros, lo suben amablemente, entre comillas, al auto y directamente al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, de allí al aeropuerto de la Ciudad de México y a su país, con la prohibición de entrar nuevamente, no al país, pero sí de visitar Chiapas. Ese fue un antropólogo comprometido que actuó de manera ética, devolviendo un trabajo no solo para su mundo académico, sino devolver a la comunidad una información que ellos no habían podido registrar, grabar, escribir, pero les devolví. Esto por el correo electrónico y haremos los comentarios pertinentes a lo que vimos el día de hoy, previo a aplicación de sus herramientas conceptuales que ya tienen, y vamos a ver qué pueden ofrecerme, que ahora yo los escuche en la próxima ocasión. Cuídense mucho, chicos, sean muy precavidos, pero no se angustien. Un abrazo a todos. Doctora, antes de que se fuera, queríamos saber si podíamos